Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Este es el vestido por el que han estado esperando tanto. Qué pena no habérmelo colocado nuevamente para modelarles y mostrarles más a detalle. Pero pues como bien saben, si me siguen en Instagram, he estado un poquito delicadita de salud y la verdad no tengo ánimos. Pero la intención es la que cuenta y aquí está el tutorial completo. Véanlo todo, no salten los anuncios, compártanlo, ayúdenme a seguir creciendo y síganme en Instagram. Vayan a ver todos mis videos también por allá. Un besito. Para hacer el patronaje de este hermoso vestido vamos a trabajar con los moldes de tejido plano. Yo les tracé acá una lineecita para que ustedes identifiquen el orillo del papel de la mesa. Entonces trazamos el centro delantero por todo el contorno. Esta pieza va a salir a doblez de tela y por eso pues quiero que identifiquen muy bien la línea. Listo, lo trazamos por todo el contorno, hacemos piquete en busto, piquete en cintura, trazamos el costado y hacemos los mismos piquetes. Vamos a darle el largo al vestido. De la línea de cadera hacia abajo vamos a medir 24 centímetros acá en esta pieza por lado y lado y en la otra pieza igual. A esta pieza del centro, por este lado, le aumento 2 centímetros como para darle un poquito más de vuelito. Dado el aumento, entonces voy a trazar una línea recta para unir el molde. Y cerramos en el largo. Bueno, acá mucha atención porque yo cometí un error y ustedes no lo deben cometer. En los 2 centímetros que le voy a aumentar a esta pieza, también se los aumento por el costado, hacia afuera del molde. ¿Listo? Yo acá no sé por qué se los di en la parte de adentro. Este patronaje es, digamos, que el segundo que yo hago. Normalmente yo siempre hago el patrón antes y hago todo el proceso del vestido y todo el cuento, y si hay alguna corrección que hacer pues la hago cuando ya les voy a grabar para tenerles listo a ustedes el tutorial. En este caso pues me equivoqué acá dándole esos 2 centímetros. La verdad no sé si afecta en que los haya dejado para adentro o que queden para afuera. ¿Listo? Vamos a trazar acá el radio de busto, 9 centímetros, y dejamos ahí marcados esos punticos. Vamos a diseñar una piecita que lleva en la parte superior en el escote. Bajamos 12 centímetros y de esos 12 bajamos 4 para sacar esta piecita. Ella mide básicamente 4 centímetros hasta el costado. ¿Listo? Por ende, entonces en el costado vamos a bajar de la sisa hacia abajo, valga la redundancia, 4 centímetros. Con esta reglita curva vamos a trazar esa línea y la idea es que tenga un poquito de curva, no que quede tan curvo, pero sí que se vea bonito. ¿Listo? Esto va a quedar sobre el busto, entonces se vería chévere así curvito. Bien, ahora para, digamos que el ancho de la sisa, entonces de la línea de unión entre los dos moldes, que es la mitad del hombro, voy a correrme 1 centímetro hacia la izquierda y luego voy a medir de ahí hacia afuera 4. ¿Listo? En total mi hombro queda de 4 centímetros. Con esta regla curva trazo la curva de la sisa, que ya sería como tal la que va a tener mi vestido. Y para la parte del centro, entonces voy a venir como en forma paralela sobre la línea de unión de los dos moldes, más o menos separándome ahí como el centímetro, y bajo así derechito, bastantico. Acá en la parte de los 4 escuadro con el centro y llevo una línea recta hacia el costado para luego unir estas dos en una curvita. ¿Listo? Y me queda así como tal mi escote. Si ustedes lo quieren más abajo, lo pueden hacer más abajo y por ende la piecita baja más, pero pues tengan en cuenta que el ancho de la piecita debe ser proporcional en el centro como en el costado. Bueno, ahora para el radio de busto. Como la tela no tiene elongación, solamente le voy a dar 1 centímetro. Entro 1 centímetro a cada lado. Y para darle un poquito de horma a esta pieza, entonces acá en la unión de los dos moldes, yo voy a dar como una pequeña pinza correctiva, digámoslo así, y de paso le damos horma, medio centímetro a cada lado. De esta manera entonces eliminamos desde el centímetro ahí, nos vamos hacia el medio centímetro que marcamos en la parte de arriba, pero tracémoslo así curvito, porque pues esto es para el busto y el busto es curvo. Entonces acá marcamos esa linecita bien bonita y luego la del otro lado también en forma curva. ¿Listo?
Ese centímetro que le estamos eliminando ahí nos ayuda a dar un poquito de horma y de paso pues entalla un poquito, ¿listo? Ahora entonces ese centímetro que eliminamos ahí, digamos que podríamos eliminárselo también a la pieza de arriba y de paso hacerle pincita correctiva para que en la curva no nos vaya a quedar como flojita y de pronto el escote no se ve así como tan lindo, ¿vale? Entonces trazamos ahí esas lineecitas y ahorita las vamos a eliminar en el molde. Terminamos de trazar las líneas del radio de busto, desde el radio de busto hasta la cintura y fíjense que también lo hice ahí con la línea, con la regla semicurva y así nos quedaría. De esta manera entonces ya tenemos nuestros moldes. Ahora les quiero explicar cómo harían la corrección de esa pincita en esta pieza. Entonces miren, yo la tengo ya calcadita con margen de costura y todo, bueno, listo. Ahí están las líneas y yo lo que hago es montar una línea sobre la otra para eliminar ese centímetro. Cuando yo hago esto pues el escote cambia de forma y yo simplemente pues lo corrijo. Ya esta pieza tiene margen de costura, sale a doblez de tela, la debo cortar una vez en tela, una vez en forro. Bueno, acá ya lo único que nos resta es suavizar un poco el costado para que no se vea tan marcado cuando entra a la cintura. Esta piecita, entonces recuerden marcar los piqueticos de cintura. Si quieren hacer de pronto algún piquete en el busto que les ayude a guiarse, ya entonces tenemos listo todo, 1, 2 y 3 piezas. Recuerden que la piecita superior y la piecita del centro salen a doblez de tela. Le vamos a dar margen de costura de 1 centímetro por todo lado, a excepción del largo como tal, que es donde va el dobladillo. Y pues obviamente en el centro delantero no hay margen de costura porque sale a doblez. El dobladillo lo vamos a hacer terminado de 4 centímetros, entonces le vamos a aumentar 5. Y aumentamos 5 porque recuerden que uno queda guardado y al final se ve de 4 centímetros esa costura. Ahora vamos a hacer la espalda. Trabajaremos con el molde de espalda anatómica y trazamos la pinza. Vamos a hacer lo mismo que en el delantero, pero con una diferencia que en el centro de la espalda vamos a bajar 26 en vez de 24. En el costado sí bajamos 24. ¿Por qué bajamos 2 centímetros más? Recuerden que normalmente le damos esos dos apenas está la línea de cadera, pero para no torcer el molde y que se nos complique acá un poco, se nos enrede, lo damos en el centro y listo. Estos dos evitan que separe el molde por el volumen de la cola. Acá también aumentamos para un poquito más de vuelo 2 centímetros en el costado. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué acá aumentó nada más 2 si en el delantero aumentó 4? No importa, así nos queda bien. Y la idea es que tenga un poquito más de vuelo, pero tampoco que se vaya a ver muy ancho el vestido. ¿Listo? Entonces, por este ladito vamos bien así. Suavizamos la curvita de la cintura y de paso corregimos un poquito ahí la curva de la cadera. ¿Sí? Teniendo en cuenta que dimos un aumento ahí con la línea recta y de pronto puede cambiar acá un poquito la forma. La idea es que no quede como tan voluminosa esa cadera, ¿listo? Tan voluptuosa porque pues tampoco somos yayitas. Bueno, listo. Ahora entonces digamos que el molde se va a separar por la pinza. En este caso, entonces vamos a trazar una línea acá, escuadrando con la línea de cadera, para unir esta parte. Acá en la parte de arriba pues no vamos a separar nada y acá para abajo entonces escuadramos con la línea de cadera y nos vamos a separar como tal el molde. Ya tenemos digamos que determinado el largo por los costados y por el centro y ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta parte. Y fíjense que yo he trazado una línea recta, pero siento que esto se ve acá como raro, entonces mejor voy a trazar acá con esta curvita un poquito más redondeadita la curva, ¿sí? La línea esta la quiero un poquito más curvita, entonces de esta manera siento que se ve perfecto. Para el escote del centro de la espalda vamos a bajar 21 centímetros. En el costado vamos a bajar los 4 y en el centro después de los 21 bajamos 4 también, olvide acá marcarlos. Para el ancho del hombro entonces hallamos la mitad del hombro y nos devolvemos 1 centímetro y luego marcamos 4 para que nos quede igual que el delantero. Al igual que en el delantero, con esta regla curva trazamos la sisa y la llevamos del punto de la sisa hacia los 4 del hombro. Para el, digamos que el ancho como tal acá en el centro,
Vamos a tratar de conservarla que se vea de 4, más o menos ahí bajando derechito. Y luego unimos con una curvita para encontrarnos con los 21. Acá también en los 21 trazamos como un poquito recta la línea. Olvidé acá, estoy como, mejor dicho, corriendo como loca hoy. Y para darle la forma en la parte de abajo a esta piecita, pues entonces acá un poquito curvita la línea, trazamos desde los 4 del costado hasta los 4 que bajamos después de los 21 en el centro. Ahí digamos que se nos involucra un pedacito de pinza, pero pues realmente no afecta en nada. No vamos a hacer eliminación ni vamos a cortar por ahí, nada. Simplemente hagamos cuenta que ese pedacito no estaba ahí. Es algo muy insignificante. Tampoco vamos a hacer corrección en la curva de la espalda porque como no hay volumen, entonces no pasa nada. ¿Listo? Las dos piezas entonces se parten por la pinza y entonces ya tendríamos acá la pieza número 4, número 5 y número 6. Recuerden que todas estas piezas se le da margen de costura por todos lados. En el centro, como vamos a colocar la cremallera, cierre o zipper, le damos 1,5 cm. Al resto le damos 1 centímetro por todo lado y en el largo le aumentamos 5 centímetros para el dobladillo. En este caso, cada pieza se debe cortar 2 veces, tanto en tela como en forro. Si ustedes quieren, para el forro pueden trabajar la parte de la espalda con la pinza, ¿sí? Confeccionan la pinza y no tienen que sacarlo partido. Bien, la piecita de la parte de arriba es importante que la entretelen al igual que la pieza del delantero. Y listo, marquen piquetes para que sea mucho más fácil a la hora de la confección. En la parte del centro de espalda pueden hacer 2 piqueticos para indicar que es el centro. En el resto de lados sí, de a 1. Bueno, antes de iniciar el corte, lo primero que debemos hacer es planchar muy bien nuestra tela para evitar que nos queden arrugas, dobleces y demás imperfecciones debajo de los moldes. Entonces planchamos muy bien y ahora sí procedemos a ubicar los moldes. Vamos a cortar primero las piezas que van a tener alforzas. Entonces en este caso, esta pieza va a tener 4 alforzas, ¿listo? Y yo acá lo que hago es medir la parte más ancha del molde, ¿sí? Para poder saber qué medida tiene. En este caso tiene 20 centímetros. Y yo le voy a adicionar 4 alforzas, que cada alforza va a quedar terminada de 1 centímetro. Pero una alforza de 1 centímetro consume 2 centímetros para poder realizarla. Es decir, que vamos a tener que adicionarle 8 centímetros a esta pieza. Entonces, si mide 20, necesitamos cortar una pieza de 28, pero pues lo ideal es cortarla un poquito más ancha. Entonces, bueno, acá yo tengo esta tela ya dobladita. Tengan en cuenta que voy a sacar una sola pieza, pero pues tengo la tela doblada para no abrirla y que de pronto se me salga del plano de la cámara. Entonces, simplemente yo acomodo acá que esto tenga unos 35 centímetros doblada, ¿no? Entonces, en este caso, pues mido, ejemplo, 17 y que al estar doblada, pues tiene 34. Y acá ya sé que perfectamente me va a salir esa pieza con las alforzas y la voy a poder cortar cuando ya las alforzas estén realizadas. Para saber de qué largo debo cortar este pedazo de tela, pues mido el molde desde la parte más alta y le doy unos centímetros de más. Me fijo que la tela esté totalmente recta para poder medir el largo que voy a necesitar para sacar este rectángulo. Entonces, a partir de, digamos, la parte donde está rectica mi tela, pues mido el largo como tal que ya determiné previamente y simplemente pues retiro ese rectángulo de tela que, repito, esta es una sola pieza, ¿sí? Voy a sacar uno de los lados del delantero, luego debo repetir este proceso y sacar el otro lado. Para hacer la espalda también necesito 2 lados y los saco así en rectángulos a los cuales les voy a hacer las alforzas y luego sí voy a plancharlos para cortar el molde como tal que ya tengo listo. Acá de pronto ustedes lo pueden ver un poquito torcido porque digamos que el celular no está paralelo sobre la mesa, si está un poquito inclinado de pronto,
pero está totalmente recto y es lo que ustedes deben tener en cuenta. Quizá acá como la tela es de lunares, por lo que tiene estampadito, de pronto se van un poquito corridos o cosas así. En una tela que no tenga estampado, de pronto va a ser mucho más fácil cortar estas piezas y también se debe ver muy lindo un vestido así. Una recomendación especial, si quieren que el vestido les quede bien entalladito, divino, precioso, utilicen una tela que tenga un poquito de elongación, como por ejemplo una popelina, se debe ver espectacular, o una seda, de pronto una seda mango que tiene elongación. Esta tela es un chalis rayón y aunque es muy bonito, siempre le da a uno como cosita ajustarlo un poco porque pues puede tender a quedar muy ajustado y abrirse las costuras. Pero bueno, esto no va a pasar acá. El vestido va a quedar súper lindo. Bueno, ubico la mitad del rectángulo y entonces voy a marcar 2 alforzas para un lado y 2 para el otro. De aquí hacia un lado voy a marcar 2 para la primera alforza, luego le doy 3 de separación y luego mido otra vez 2. Y listo, entonces ya marcamos este lado, entonces acá tenemos una alforza, 2 y vamos a marcar ahora las del otro lado. A partir de esa medida, entonces corremos 3 para la separación, luego 2, luego 3 y luego 2. Marcado esto, entonces vamos a rectificar 1, 2, 3 y 4. Una vez hecho esto, en esta parte podemos hacer lo mismo en la parte inferior o simplemente cuando estemos cosiendo, pues al doblar la tela se acomoda y listo. Bueno, hacemos acá una pruebita de cómo quedaría dobladito y acá hay algo muy importante. Resulta que la alforza no va a quedar cosida hasta el final de la falda, en este caso del vestido, sino va a llegar un poco más como hacia la altura de la cadera. Entonces, del largo hacia arriba vamos a medir 28 centímetros, que es como la medida que yo considero perfecta para que a partir de ahí quede suelto y le dé un vuelito al vestido, ¿sí? Doblo mi tela ya acá en la máquina y hago que coincidan los dos piqueticos o los dos punticos que marqué. Si se fijan, al hacer este pequeño doblez o juntar esos puntos, el espacio que me queda va a ser de 1 centímetro. Entonces yo coloco acá mi tela de manera que la aguja quede en la marquita que hice. Y ese pequeño doblez que tengo ahí con el que voy a formar mi alforza queda de 1 centímetro. Yo me apoyo de mi guía de imán para mantener como ese centímetro con el cual pues debo coser y voy cosiendo ahí rectico. Como el que la tela tiene estampado, pues es muy fácil darme cuenta si me está quedando derechito porque pues analizo cómo quedaron los lunares, ¿sí? De qué manera quedan expuestos y simplemente pues voy a coser y coso hasta el punto de los 28, ¿sí? Continuar con la siguiente alforza y recuerden que se debe dejar los 3 centímetros de separación entre una y otra. Cuando planchemos, direccionaremos hacia qué lado van a ir estas alforzas. Entonces acá simplemente nos vamos a limitar por ahora a hacer esta costura, que es uniendo piquete con piquete y repitiendo el proceso que ya hicimos anteriormente. Así cosemos las 4 alforzas de cada lado. Vamos ahora a planchar y a direccionar hacia un lado todas las alforzas. Importante acá que digamos que armen la alforza hasta la parte de abajo y se apoyen con alfileres así como les muestro acá. Y una vez, bueno, tienen ya todo listo, planchan direccionando hacia un lado. Tengan en cuenta que los costados se deben cortar haciendo par. Entonces, un lado va a quedar, digamos, planchamos estas hacia la izquierda y en el otro pedacito de tela que hagamos las alforzas, planchamos hacia la derecha para tener en cuenta que las alforzas se direccionan hacia afuera de la prenda, hacia afuera del cuerpo. ¿Listo? Para que esto les quede claro.
Bueno, entonces ahora vamos a colocar el molde y de la manera en que planchamos las alforzas, digamos que este sería el costado derecho. Entonces para el costado derecho ubico mi molde de esta manera y para cortar la otra pieza pues voltearía el molde, ¿no? Tengan en cuenta que no les quede digamos que pegadito a la costura de una alforza, por ejemplo en la parte superior, y que en la parte inferior, acá no les mostré, pero que quede alineado con el borde de la tela. Se supone que ya este molde tiene aumentos de costura tanto a los lados como en la parte de abajo para el dobladillo. Entonces acá simplemente lo cortamos y ya tenemos esta pieza lista. Y así como cortamos esta, cortaríamos en la otra parte del delantero y también las dos partes de espalda que tienen alforzas. Luego lo que vamos a hacer es unirlas al centro delantero y recuerden apoyarse de los piquetes. Pasamos a la máquina y vamos a fijar estas piezas. Recuerden que siempre se deja la pieza curva, que en este caso pues es el costado por encima. Vamos a coser a 1 centímetro y en una de las piezas empezamos por la parte de arriba, hacemos retroceso y vamos llevando la forma curva que tiene nuestra pieza. Yo acá coloqué muchos alfilercitos, me guié también por los piquetes que le hice en el busto y en la cintura para que me sea más fácil la confección. De la misma manera, pues hago el otro lado, pero en el otro lado debo empezar por la parte de abajo. Recuerden siempre hacer retroceso al iniciar, al finalizar y revisar que estén alineadas las costuras. Si ustedes sienten que los alfileres son un impedimento, pues los van retirando antes de que llegue la aguja a donde está el alfiler. En este caso, de la manera que están dispuestos, no afecta que la aguja pase por encima de ellos. Estas piecitas, que son las que van en la parte superior, tanto en delantero como en espalda, les voy a colocar entre tela fusionable con calor. Fíjense que ya está ahí puesta y adicional de que ya las mojé para poder colocárselas. Este pedazo de tela también está bastante húmedo y al plancharlas, pues lo ideal es que le demos bastante calorcito. Dando la plancha más o menos unos 10 segunditos, 20 segunditos en cada parte. Y bueno, la idea es que ella quede bien fijadita, que podamos revisarla y no se despegue. Por eso es importante humedecerla, o pues bueno, a mí ese truco me funciona perfecto. Terminamos de fijarlas ahí muy bien, que no se vayan a despegar, y hacemos lo mismo con las piezas del forro. Es importante que esas piezas también tengan entretela, porque a la hora de coser y embonar los escotes, si no tienen entretela, pues la tela de forro va a estar un poco más, digámoslo así, ligera. Ahora ya pasamos a la máquina y vamos a fijarle al delantero esa piecita que acabamos de entretelar. En todo el centro delantero yo hallo la mitad y en la piecita también hallo la mitad para poder hacer que coincidan estos piquetes. Coloco acá derecho con derecho y voy a coser de un lado al otro. Esto mismo que estoy haciendo acá se lo hago al forro. Empezamos a coser haciendo retroceso para iniciar y cosemos a 1 centímetro hasta llegar al otro lado. Al finalizar también hacemos retroceso. Se va viendo así y la idea ahora es planchar muy bien para direccionar la unión de costura hacia la parte de arriba y luego pasar un pespunte o tumbar la costura sobre la pieza de arriba. Bueno, y esto se vendría viendo así. De la misma manera hacen con las piezas de la espalda. Ahora vamos a unir por hombros. Lo mismo que vamos a hacer con la tela, lo debimos haber hecho ya con el forro, o si primero armaron la tela, pues ahora proceden a hacer lo mismo con el forro. Unimos por hombros y vamos a embonar el escote. Planchamos muy bien la unión de los hombros tanto en la tela como en el forro y vamos ahora a colocarle el forro sobre la tela. Acá acomodamos muy bien las costuras de unión de hombros, hacemos que coincidan abriendo costuras y recuerden el truquito que yo les compartí hace un tiempo, que está tanto en Instagram como acá en el canal, para que las costuras de unión casen perfectamente. Una vez acomodadas las dos telas, empezamos a coser haciendo retroceso para iniciar y recuerden que podemos apoyarnos de alfileres. La idea es coser de manera que las telas estén alineadas y que conservemos siempre el centímetro de costura. También debemos conservar la forma que tenga la pieza. ¿Listo? Hacemos retroceso para finalizar. Ahora retiramos todos los alfileres y vamos a revisar cómo quedaron esas costuras. Efectivamente casaron y esto se ve muy bonito.
Listo, revisamos las dos, quedaron perfectas. Tumbamos costura y de esta manera direccionamos muy bien el forro hacia el revés de la prenda. Para que el escote tome una buena forma, recuerden que en la curva se deben hacer piqueticos, así como les muestro acá, pero únicamente en las partes curvitas. Vamos a embonar las sisas para que el forro no se salga o no se devuelva cuando ya la prenda esté hecha. Entonces le vamos a cortar un poquito al forro. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros tumbamos costura, ¿sí? O sea, la recargamos hacia el forrito crece un poquito más y se sale de la tela principal. Entonces vamos a cortarle más o menos que nos quede 2 milímetros adentro de diferencia entre la tela principal y el orillo, ¿sí? Entonces cortamos acá por toda la sisa esos 2 milímetros y este mismo proceso lo hacemos en la otra sisa. Cortado eso, entonces ahora sí vamos a embonar las sisas y recuerden que cuando la pieza es así delgadita se debe hacer de esta manera. Entonces tenemos que colocar derecho de tela con derecho de forro y hacemos este procedimiento que es como llevar la tela hacia atrás, ¿sí? Para que se encuentren esas dos caras derechas y podamos enfrentarlas, ¿sí? Las ubicamos. Al hacer esto es como que la tela de la sisa se va metiendo dentro de ella misma, ¿sí? Y ahí podemos liberar o tener pues a la vista las dos telas derecho con derecho. Ubicamos que el forro quede los 2 milímetros adentro y acomodamos acá con alfilercitos para empezar a coser. Es importante que empecemos un poquito más arriba de la costura de unión de los hombros, ¿sí? Y acá pues hacemos un retroceso para iniciar, cosemos al centímetro de costura. Recuerden que ese centímetro de costura se marca del orillo de la tela más no del forro. ¿Listo? Y cuando llegamos acá al final, pues hacemos retroceso. Antes de voltear, vamos a hacer unos piqueticos en la tela, en la parte más curva, para que pueda voltear fácilmente. Y entonces podemos voltear esa primera parte que ya cosimos. Fíjense que queda bien, la partecita del forro no se devuelve y cuando planchemos va a quedar mejor. Para terminar, entonces, vamos a ver un poco la costura anterior, ¿sí? Con nuestros deditos la empujamos hacia adentro para poder verla. De esta manera entonces ubicamos bien dónde dejamos esa costura y empalmamos a partir de allí. Al hacer esto pues automáticamente las dos telas se vuelven a acomodar y nos indican cómo debe quedar derecho con derecho. Acá entonces vuelve y queda dentro de esta misma la sisa y ya es más fácil reconocer cómo deben ir las telas. De este lado pues entonces tengo acá sobre, la tela sobre el forro y me es difícil ver si está quedando corridito el forro los 2 milímetros hacia adentro. Entonces, pues bueno, yo acá para coserlo voy a ubicarlo de manera que yo lo pueda ver. Si ustedes ya son muy expertas, pues me imagino que esto no necesitan hacerlo, simplemente ustedes acomodan y ya. Pero si no, pues lo pueden voltear para que ustedes vean y cosen sobre el forro. Entonces recuerden que al centímetro de costura, pero este centímetro se marca del orillo de la tela más no del forro. Llegamos a donde habíamos empezado y hacemos retroceso. Acá volvemos y hacemos piqueticos en la parte más curva para que pueda voltear fácilmente la tela y cuando vayamos a planchar se direccione muy bien esta costura, ¿sí? Y se marque muy bien la curva de la sisa. Volteamos y ya nos queda listo. De esta misma manera hacemos la otra sisa y luego sí vamos a planchar. Ya terminado, entonces a mí me gusta revisar que se hayan casado costuritas y afortunadamente quedó perfecto. Así nos debe quedar, las costuras bien limpias para que la prenda quede de muy buena calidad. Ahora vamos a tumbar un poco la costura de unión hacia el forro. Entonces ya saben que direccionan la costura hacia el forro y cosen sobre el forro lo más cerca posible a la unión de estas dos costuras y hasta donde les permita llegar como tal la sisa, ¿sí? Porque ya pues se vuelve muy angosto y es muy difícil coser. De esta manera pues nos aseguramos que el forro sigue estando dentro de la prenda, ¿sí? En la parte interna. Colocar el zipper, cierre o cremallera. En esta parte
que es el centro de la espalda, por el revés yo coloqué una tirita de entretela para darle un poquito más de fuerza a la tela porque pues es una tela bastante delgada y puede ser un poco complejo colocarle la cremallera porque pues ella se mueve muy fácilmente. Listo, esto como para ayudarnos ahí un poco. De la cintura hacia abajo vamos a medir 20 centímetros y allí vamos a hacer una marquita. Es decir, que nuestra cremallera va a llegar hasta ahí, teniendo en cuenta que más o menos a 20 pues es la altura de cadera y le da la amplitud perfecta para que la prenda pueda subir por las piernas y pasar por la cadera con facilidad. Marcamos ahí esos 20 y luego entonces vamos a colocar derecho con derecho las dos telas de centro de espalda y vamos a hacer que coincida el escote, que quede muy bien acá. Luego, pues las demás marquitas que tengamos, hacerlas que coincidan, en este caso piquete de cintura y sobre la otra parte que no hemos marcado los 20, pues los marcamos de la cintura hacia abajo. Hacemos ahí una marquita y de esos 20 hacia adentro vamos a correr 1,5 cm, que fue lo que le dimos de margen de costura para colocar nuestra cremallera. A partir de allí vamos a coser hasta el final del vestido. Para asegurarme que la costura me quede siempre a 1,5 cm, pues yo me ayudo de mi guía de imán que la ubico ahí a la medida y simplemente empiezo a coser. Hago retroceso y coso hasta llegar a la parte final. También acá hago un retroceso. Teniendo la espalda del vestido con la tela el derecho hacia arriba, vamos a ubicarle el derecho de la cremallera sobre el derecho de la tela. Traemos la otra parte de la espalda sobre este lado para poder ver el margen de costura que tenemos y donde acabamos de cerrar de la cintura hacia abajo, ¿no? De los 20 hacia abajo. Entonces acá colocamos que nuestra cremallera quede un poquito más abajo de donde ya está cerrado y simplemente vamos a alinear teniendo en cuenta que del orillo de la tela hacia los dientes de la cremallera haya 1,5 cm. Entonces acá pues simplemente voy llevando la cremallera sobre la tela y le voy colocando alfilercitos de manera que me quede bien acomodadito. No estiro ni la tela ni la cremallera y la ajusto con alfileres. Para coser la cremallera a mí me gusta hacerlo con este prensatelas que es de una sola patica y es con el que a mí se me facilita colocar los cierres invisibles. Hay otros, pero a mí me gusta este. ¿Listo? Entonces empezamos a coser y fíjense que la cremallera llegó hasta la unión entre la tela y el forro, ¿no? Hasta ahí debe quedar. Entonces acá yo separo un poco los dientes de la cremallera hacia la derecha y acomodo que el prensatelas quede lo más cerquita posible y cuando baje la aguja pues que ella me quede ahí casi que al ras con con los dientes. Empiezo a coser, pero no coso sobre la costura de unión entre tela y forro, coso unos 2 milímetros más abajito. Acá pongo mi aguja y hago retroceso y empiezo a coser. ¿Listo? Voy a coser derechito conservando el 1,5 cm del orillo de la tela hacia adentro y lo hago pues con mucha calma. Cuando voy llegando a la parte final, entonces coso hasta donde me encuentro con el carro. Ahora subimos la cremallera y revisamos que haya quedado bien hecha esta costura. Luego entonces vamos a marcar unas líneas, digamos que nos van a servir de guía, como por ejemplo en la cintura, ahí en el piquete marcamos una línea al lado y lado de la cremallera o zipper para que cuando vayamos a colocarla del otro lado, entonces esa linecita debe coincidir con el piquete de la cintura. Ahora colocamos la del otro lado y debe quedar obviamente pues derecho con derecho. Y lo primero que hacemos es acomodar la línea que hicimos con el piquete de la cintura. Acá colocamos un alfiler y seguimos colocando alfileres a medida que vamos acomodando la cremallera. Importante marcar una línea guía en la unión entre la tela y el forro sobre la cremallera para que coincida perfectamente cuando estemos ubicando este otro lado. Y así podemos coser con mucha tranquilidad porque sabemos que nos va a quedar perfecto. Para coser este otro lado,
pueden hacerlo con el mismo prensatelas que tienen puesto, pero iniciarían por la parte de abajo o lo cambian por el del otro ladito, que sería este, y así podemos empezar por la parte superior, que pues a mí personalmente me parece mucho más fácil iniciar desde la parte de arriba de la cremallera hasta llegar al carro. Y acá entonces simplemente vamos a coser una costurita recta haciendo retroceso al iniciar y vamos a ir llevando con mucho cuidado hasta llegar a la parte del carro, y acá pues también hacemos retroceso. Subimos la cremallera y revisamos que todo haya quedado perfecto. Y si nos quedó perfecto, bien, felicitaciones. Y si no, pues toca desbaratar. Y afortunadamente sí quedó perfecto. En la parte de arriba casa muy bien. Y en la parte de donde está el cortecito también. Así debería entonces quedarnos. Ahora vamos a forrar. Para poder colocarle el forro vamos a cerrar en la parte de la falda de la cintura hacia abajo. Vamos a medir 18 centímetros. 2 centímetros más arriba que en la tela. ¿Por qué? Para que nos quede cerradito y el embone del cierre se vea más bonito, ¿sí? Porque es muy difícil lograr que las dos costuras queden exactas. Entonces, si esta está cerradita más arriba, pues realmente es mucho más fácil. Listo, yo aquí lo hice con este prensatelas que tenía y no pasa nada. Luego entonces ya, bueno, acomodo acá el forro, que me quede el derecho enfrentado a la cremallera, y simplemente pues coloco acá alfilercitos. Recuerden que en la parte superior el forro se devuelve obviamente sobre la tela, entonces debemos hacer que se pase también la costura de unión, ¿sí? Que nosotros la veamos para poder empezar a coser. Y acá olvidé mostrarles este pedacito, que el sobrante de la cremallera no lo cortamos, sino lo doblamos sobre la tela, ¿sí? Y lo sacamos, queda por fuera del vestido en este caso. Entonces acá es donde les digo que las costuras se tienen que venir sobre el forro. Cosemos con este mismo prensatelas con el que fijamos la cremallera y lo hacemos lo más cerca posible a los dientecitos de la cremallera. Hacemos retroceso para iniciar y vamos a coser hasta que lleguemos a la parte de abajo, donde pues ya está cerrado, y simplemente acá lo que tenemos que hacer es como que sacar muy bien la pestaña de costura para poder pasar por encima de ella. Revisamos cómo quedó esto y quedó bien, afortunadamente. Sacamos acá muy bien esto. El exceso de cremallera está quedando por dentro, ahorita lo podemos cortar y pasamos a hacer el otro lado. Fíjense que en la parte de abajo queda cerradito y se ve bien embonadito. Ahora entonces, para hacer el otro lado, a mí me parece más fácil cambiar el prensatelas. Entonces voy a colocar el otro que tenía antes y ahí sí voy a empezar. Vuelvo a mostrarles acá, pero esta vez sí les voy a mostrar todo el proceso. Ahorita omití algunos detalles porque son cosas que uno va grabando y simplemente pues a veces tiene que parar, se le olvida y bueno. Entonces acá acomodamos que nos quede derecho con derecho, ¿sí? Y fíjense que el forro se viene hacia la tela. El sobrante de zipper lo doblamos sobre el mismo y lo llevamos hacia afuera. Traemos el forro y la costura y fíjense que ella queda sobre la tela como tal. ¿Listo? Entonces acomodamos acá muy bien y ubicamos que el prensatelas quede lo más cerca posible a los dientecitos para que cuando la aguja empiece a coser, estas dos telas queden bien alineadas y básicamente quede como si cosiéramos sobre la costura anterior. ¿Listo? Y acá pues simplemente llegamos hasta la parte de abajo. Hacemos retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Listo, ya hecho esto, entonces lo que vamos a hacer es voltear, revisar que todo haya quedado bien, subir la cremallera para revisar que haya quedado bien cerradito en la parte de abajo. Miren, esto es lo que les digo. Y ya, simplemente llevamos la cremallera hasta arriba. Y para eliminar el exceso de la cremallera que tenemos, pues miren, yo ya retiré un ladito. Ahora les muestro acá, por el costado entramos y cortamos ese exceso de cremallera porque pues realmente ahí quedaría incomodándonos, ¿no?
Entonces lo cortamos y de paso retiramos un poco de hilos que hayan por ahí y demás y esto. Una vez ya hecho esto, entonces procedemos a cerrar el costado. Si ustedes desean, pueden planchar un poco como para sentar bien costuritas y demás. Entonces cortamos acá los excesos de hilo y vamos a acomodar. Acomodamos acá las telas haciendo que coincidan las uniones de costura de la sisa y vamos a dejar entonces hacia un lado el forro y hacia el otro lado la tela. Acá acomodamos muy bien para que esas costuras queden bien alineaditas y no queden pasadas una de la otra. Colocamos ahí un alfilercito y vamos a colocar alfileres en todo el largo de la tela y en todo el largo del forro para cerrar el costado, y recuerden que esta costura la hacemos a 1 centímetro. Empezamos a coser, puede ser desde el forro hasta terminar en la tela o viceversa. Recuerden hacer retroceso al iniciar y al finalizar. Cuando pasen por la parte de la costura de la sisa, hagan un retroceso ahí como para asegurar un poco esa costura. Bueno, ahora quiero mostrarles acá ciertos detallitos que le hice de más al vestido y que no quedaron grabados, entonces tomen nota. Para que las alforzas no se levanten, bueno, para que le den mejor forma al vestido, yo le hice unos pequeños pisecitos, unas costuritas más o menos a la altura de la cintura, unos rematicos ahí en todas, para que ellas no quedaran paraditas, no quedaran levantadas. Ahora miremos por el revés el vestido. Miren cómo se ve de bonito, tiene muy buenos acabados y así debe quedar. En la parte del cierre, acá les quiero explicar por qué cosemos 2 centímetros más arriba el forro. Aunque visiblemente por el derecho del vestido el cierre pudiera bajar un poco más, pero el forro no lo deja. La idea es que el forro tape la unión de costura del cierre, ¿sí? Por el derecho. Entonces, automáticamente queda así y miren que el revés se ve perfecto. ¿Listo? A mí me funciona hacerlo así. No sé si de pronto haya otra manera mejor de hacerlo, pero pues para mí está bien así. Yo hice acá la pinza, recuerden que les dije que podían hacerlo con pinza, entonces pues yo lo hice así y quedó bonito. Para el forro yo utilicé también un chaliz rayón y también es una tela muy fácil de trabajar. ¿Qué más les puedo decir? Que este vestido tiene bastante trabajito, pero vale la pena hacerlo porque es un vestido muy bonito, despelucen bien, quiten todos los hilos, en fin, no me lo coloqué para modelárselos porque realmente no me siento muy bien. Ah, bueno, otro detalle acá, el forro debe quedar un poquito más corto que el vestido como tal, porque cuando el vestido ya está al derecho, la idea es que el forro no llegue a ras con la tela, ¿verdad? Entonces se deja un poquito más cortico. Ya ustedes deciden qué tan corto lo quieren dejar. Yo utilicé más o menos 1,10 m para la tela exterior y para el forro pudiéramos decir que exactamente lo mismo. Entonces necesitamos 2,20 m para una talla como la mía, que es talla M. Y ahora sí, entonces podríamos decir que este tutorial por fin está terminado. Hice un esfuerzo muy grande para poder cumplirles, así que valórenlo mucho. Muchos besitos, nos vemos pronto.